El atentado de Boston del 15 de abril de 2013 ha dejado un saldo lamentabilísimo de penas y dolor. Son 3 muertos, 176 heridos, algunos de ellos víctimas de terribles amputaciones. Este saldo se corresponde con la finalidad de un acto de esta naturaleza de infundir el miedo en una colectividad. Miedo, terror, que no se circunscribe al punto específico en donde ocurre, sino que se expande a todo el país, en este caso los Estados Unidos de Norteamérica y hacia el mundo entero. Ha ocurrido en un maratón, en un evento deportivo, y el efecto al momento se está repercutiendo en otros lugares, particularmente en Londres, en un próximo maratón, más adelante en España. El efecto que perseguían los autores ha tenido su impacto perseguido. Albert Camus decía que una persona muerta solo impresiona cuando se le ve precisamente en esta condición, en su fallecimiento. Fuera de ello, es un dato, es una estadística que pasa desapercibido, más allá de la alarma que pueda implicar la cantidad. La televisión ayuda, las imágenes de la prensa, pero de todas maneras están lejos de reproducir y dar el testimonio fidedigno de lo que implican esas mutilaciones, esas heridas, esos traumas psicológicos que perduran para el resto de la vida en las víctimas directas y en las indirectas que son sus familias. Los actos terroristas persiguen precisamente esa visibilidad, que tengan repercusión, que los medios de comunicación masiva los tomen, los reproduzcan, los analicen. Y un maratón viene a ser lo mismo que lo fueron en el metro de Madrid, de Londres, en las Torres Gemelas, los objetivos que iban a concentrar numerosas personas y víctimas potenciales. Un maratón implica un recorrido de poco más de 42 kilómetros y que por su magnitud no posibilita una vigilancia adecuada y permite el hecho de que se cometa un atentado de la naturaleza que se ha presenciado en los días pasados. Hubo, en el caso de Boston, 2 revisiones antes de que se inaugurara la carrera por medios policíacos, pero nuevamente un recorrido tan amplio no permite una vigilancia meticulosa, no obstante que hubo un despliegue policíaco bastante significativo. La meta, cerca de donde se colocaron las 2 bombas, varios días antes estuvo sujeta a una vigilancia especial. Y sin embargo, no puede decirse que haya habido irresponsabilidad en la vigilancia, sino que simplemente ante la multitud que acude es muy difícil tener un control. Puede señalarse en este sentido que es más fácil vigilar tratándose de un evento deportivo, un estadio cerrado, cuando puede vigilarse a las personas, los objetos que llevan, pero a lo largo de esta carrera viene a ser difícil. Vaya, incluso es sabido que hay personas que cometen trampa y se meten a la carrera sin ser detectadas y luego llegan a ostentarse incluso como ganadores. El área en el que ocurrió el atentado y que es ahora la escena del crimen comprende aproximadamente 12 cuadras que han estado siendo objeto de revisión. ¿Quiénes pudieron haber sido los autores de este atentado, de las víctimas que al momento están siendo atendidas
y sufriendo los estragos de las heridas sufridas. Bueno, las bombas que se colocaron, y como ya se ha difundido ampliamente, fueron dos, y que fueron de elaboración por parte de cualquier persona que pueda tener los elementos: ollas express, ollas de presión rellenas de pólvora y de clavos y de balines, cuya finalidad era provocar el mayor daño posible. El costo estimado de estas dos bombas es de $100. Con $100 puede generarse una tragedia de esta dimensión. Es el tipo de bombas que ha utilizado la formación terrorista Al-Qaeda en varios lugares, particularmente en Irak, en Afganistán, en la India. Esto podría de entrada hacer pensar que es un atentado con las huellas digitales de este grupo terrorista. Sin embargo, dentro de las posibilidades hay que tomar en cuenta que la propia información oficial ha sido muy cautelosa y está aclarando que puede tratarse de un atentado de origen interno o de origen externo. Ello porque las bombas, siendo privativas o identificadas con Al-Qaeda, pueden ser también elaboradas por cualquier persona. La información respecto a los materiales con los cuales puede fabricarse una bomba pueden encontrarse en Internet o incluso en revistas. Esto en una época en que se rinde culto demencial a la violencia. Y de acuerdo con los expertos que han estado analizando los restos de estos explosivos, viene a cuenta que, obedeciendo a ese patrón, al patrón de las bombas utilizadas, responde igualmente a un tipo de bomba anterior al que han estado empleando los yihadistas, los terroristas. De esta suerte, varias de las líneas de investigación que se siguen están concentrándose en un atentado interno. Es impresionante si nosotros revisamos los datos, la cantidad de grupos que revisa el FBI en los Estados Unidos por su extracción violenta y por las amenazas que en distintos momentos han lanzado. Se encuentran entre estos grupos objeto de seguimiento por el FBI los supremacistas blancos, los fundamentalistas cristianos, incluso grupos antiabortistas y los grupos nazistas, neonazistas en los Estados Unidos, que se suman por cientos y que superan el número de 1000. Todos ellos con actitudes agresivas, defendiendo su causa en contra del gobierno de los Estados Unidos por ser afecto a una regularización de la migración que, según estas visiones fanáticas, atentan contra la integridad racial de los Estados Unidos por las actitudes de discriminación, por el fanatismo hostil en contra de varias minorías. Hay un antecedente importante en los Estados Unidos, un antecedente del año de 1995, el atentado contra el edificio federal de Oklahoma, que provocó la destrucción de un edificio de gran tamaño y provocando la muerte de 168 personas. A ese momento, 1995, era el atentado más grande que había tenido lugar en el vecino país norteño. El responsable fue identificado como Timothy McVeigh, que fue apresado circunstancialmente 1 hora y media después del atentado por desplazarse en una carretera a altísima velocidad. O sea que no fue un atentado que proviniera de los enemigos favoritos del extranjero.
Fue juzgado, condenado a muerte y la ejecución tuvo lugar el 16 de mayo de 2001, unos meses antes de los atentados de septiembre de 2001, de todos conocidos. Timothy McVeigh no solicitó el recurso procesal de la clemencia que existe en los Estados Unidos. Quiso afrontar su destino, pero no solo esto, él declaró que no se arrepentía de lo que había cometido. Hay un dato también en esta línea de un agente del FBI, Richard Degueris, que declaró con bastante desesperación, tal como está sucediendo, en que piden que todo mundo aporte cualquier dato, cualquier grabación que exista, cualquier testimonio que esté a disposición. Él declaró, repito, que las personas deben estar muy atentas e indicó, es una persona que puede ser su familiar, que puede ser su amigo, colega del trabajo, vecino, y alguien debe saber quién es o quiénes son los responsables. Respecto al rastreo que se ha hecho, a las características del atentado, se considera como posibilidad que haya sido una sola persona, de los que se llaman lobos solitarios, o un grupo muy reducido. Al momento ha circulado en las redes e incluso en la prensa el señalamiento de 2 posibles sospechosos ubicados previamente a la explosión en los lugares donde fueron detonadas, y que aparecen con bolsas grandes del tipo del que se supone en el cual fueron trasladadas las bombas. Sin embargo, la posición gubernamental es muy cautelosa y está diciendo que son indicios para investigar, pero que no representan hasta el momento sospechosos formales. Puede haber la fortuna de algún incidente, como aconteció con el atentado en Oklahoma en 1995, que providencialmente fue detenido el responsable, más tarde su cómplice, pero ha habido otros casos en los cuales tardan 7 años, como un atentado en las Olimpiadas de Atlanta, también en los Estados Unidos. Habrá que ver los desenvolvimientos de los hechos. Pero algo que me interesa subrayar lo suficiente es que este es un acto terrorista que ocurre en los Estados Unidos y que tiene una difusión planetaria porque toca el corazón del imperio, del país más poderoso de la Tierra en este momento. Pero se ha vuelto ya casi rutina ver las noticias sobre los atentados que tienen lugar en Estados Unidos, en Afganistán, en Irak, fundamentalmente, y donde es lo mismo: niños muertos, personas mutiladas, familias destrozadas, destinos abolidos. Y sin embargo, ya es una rutina, ya no se presta demasiada atención y pasan ya para el grueso de la gente desapercibidos. El horror parece también ser un elemento de discriminación. Lo que acontece en Boston creo que nos pone sobre alerta y nos debe sensibilizar sobre los actos de esta naturaleza, porque es mi convicción que no existe terrorismo bueno ni terrorismo malo, que ambos van contra personas inocentes. Hubo un grupo terrorista en 1970 que actuó después en las Olimpiadas de Múnich de 1972, pero que en 1970 se lanzó diciendo que nadie es inocente. Y esto es algo que tenemos que rechazar categóricamente. La gente que cumple un destino, que trabaja honestamente,
que tiene sus anhelos, que cría a sus familias, no puede considerarse que sea culpable de algo que puede responsabilizar a sus gobiernos. Y por otro lado también, que en esta tarea son las causas las que hay que atacar y no únicamente el elemento represivo. Desde 2005 Naciones Unidas trabaja el tema conjugando los esfuerzos del Consejo de Seguridad, que es el encargado de mantener la paz y la seguridad internacionales, pero junto con el Consejo Económico y Social, también órgano principal de las Naciones Unidas, con la UNICEF, la Agencia para la Infancia, la Organización para la Alimentación y la Agricultura, la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura, así como en organizaciones no gubernamentales, con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. En fin, que es un problema grave de nuestro tiempo, que no va a ser sencillo acabarlo, pero que también no es únicamente la represión, porque la represión puede llevar a lo que ha acaecido después de los atentados de 2001, una violación de derechos humanos y de garantías individuales, que lo único que hace es reproducir la violencia. Terminamos esta cápsula con una imagen que me parece propicia y adecuada. Es la escultura del Pensador de Rodin. El pensador se encuentra a las puertas del infierno, no se atreve a juzgar, se encuentra pensando en la inmensa tragedia de la persona, del ser humano.